Amén. Y sí, Señor, sabemos que tu gloria está aquí, Señor, porque aquí en esta tu casa es donde se da tu palabra, Señor. Solamente tú reinas en esta casa y tus hijos vienen a escuchar de ti. Te damos gracias, Padre, por lo maravilloso que tú eres para cada persona que pone su fe en tu Hijo Cristo Jesús, que nos das esa gloria de la vida eterna contigo. Gracias, Padre. Bendice cada uno aquí y que nos escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Ahora, si tienen sus Biblias, vamos a hacer algo un poquito diferente hoy esta noche. Vamos a ver en el libro de Juan, tengo dos citas que vamos a usar en nuestro estudio hoy. Primeramente, pueden buscar en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Otro versículo que vamos a ver en esta orden, primero Juan 5:39, y luego vamos a ver Juan 1, 28 y 29. Vamos a usar esas dos citas hoy esta tarde. He puesto como un tema este estudio, el sacrificio que redime. O el sacrificio redentor. ¿Por qué? Vamos a hacer un análisis de estos dos versículos. Primeramente, Juan 5:39 dice así: escudriñar las Escrituras. Esto le dijo Cristo a los fariseos, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, en el versículo 1, o capítulo 1, versículo 28 y 29, Juan Bautista da este testimonio. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a usar esos dos versículos para ver la historia que va a salir aquí esta noche. Escudriñar las Escrituras, nos dice el primer versículo. Una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, cuando una persona nos hace una pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? ¿Y cómo es que al morir Él pudo salvarnos? Ahora, todos responderíamos, porque Dios Padre al tercer día lo resucitó de los muertos, ¿verdad? Y confirmó que hay vida después de la muerte. Todos creemos en las promesas de Dios y las promesas de Cristo Jesús. Si Él mismo le dijo a sus discípulos que esto iba a suceder. Y así es, así fue. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Si alguien le pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Ahora, los judíos religiosos en ese tiempo escudriñaban las Escrituras, las estudiaban de arriba para abajo, y la ley de Moisés para encontrar allí en la ley el camino a la vida eterna, poniendo todo su esfuerzo en el empeño en seguir las reglas y los ritos sin fallar en una cosa, en lo más mínimo. Su esfuerzo era sincero, pienso, ¿verdad? Pero perdieron de vista realmente el intento de la ley, que es la misericordia, que es justicia, que es amor, humildad,
arrepentimiento, pero más que todo, perdieron la vista que tenían una necesidad de un redentor, un salvador que los librara de la naturaleza pecaminosa. No solamente ellos, pero todo el mundo, todos nosotros. Por eso es que tiene de tema este estudio, el sacrificio que redime. Ahora, vamos a ver el primer punto, ¿ok? Que es el escudriñar las Escrituras. Desde el principio de la creación humana, Dios el Creador estableció una ley para tratar con el pecado que Satanás introdujo a la creación. Ahora, le harán esta pregunta también. Pues, ¿de dónde vino Satanás y el pecado? El profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, lo describe de esta manera y nos da una idea de quién es y de dónde vino Satanás. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, él nos dice esto. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado serás hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, ¿quién fue Satanás? Se cree por los eruditos que estudian las escrituras, la Biblia, que era el director del coro celestial, el más bello de todos los ángeles criados por Dios. Pero por esa razón le entró el orgullo a él. Y eso fue su pecado y fue tirado, fue sacado del reino celestial por el pecado del orgullo. Él es el enemigo de absolutamente todo lo que ha hecho Dios, pero especialmente odia la creación humana. Es nuestro enemigo, no solamente el enemigo de Dios, pero Él nos odia a nosotros. Y si nos puede destruir, mejor para Él, ¿verdad? Ahora vemos en el libro de Génesis, vamos a brincar, ¿ok? En Génesis, capítulo 1, desde el mero principio, capítulo 1, versículos 27 y 28, dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, aquí Jehová dio dominio al hombre sobre absolutamente todo lo que él crió aquí en la tierra. Nos dio el dominio para cuidar. Dominio no es que nos apoderamos, tenemos que cuidar. Es lo que quiere decir esa palabra, dominio, para cuidar. En el versículo 31 de allí mismo dice, y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Y esto enfureció a Satanás.
Y sigue enfurecido hasta hoy día. Quiere destruir absolutamente todo lo que Dios ha hecho. Ahora, vamos aquí mismo en Génesis. Ahora, Satanás se presentó en forma de una serpiente, ya sabemos, ¿verdad? A la mujer. Y la convenció que al no obedecer la palabra de Dios no traía consecuencias. Ahora, la mentira es una de las armas más potentes que usa Satanás. Es el mismo plan, no ha cambiado. ¿Por qué? Porque funciona. Es la mentira. Ahora, al desobedecer a Dios y comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, se rompió esa relación especial que tuvo el hombre con Dios y fue entregado a Satanás al caer en pecado. Esa relación se rompió y se dio a Satanás porque lo hicieron voluntariamente, conscientemente, fueron contra la palabra de Dios. Ahora, para corregir esa situación, ¿qué es lo que hizo Jehová? Jehová estableció un plan de redención para nosotros, para la raza humana. Aquí mismo en Génesis capítulo 3, versículo 21, dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, ¿qué dice esto? ¿Qué nos dice esto? Esto fue el primer sacrificio, aunque no lo dice en la letra. Este fue el primer sacrificio que hizo Dios por el hombre, para el hombre, donde la sangre de una de sus criaturas que él crió fue derramada para cubrir el pecado del hombre. Y es muy importante reconocer que este sacrificio solamente cubrió el pecado, no lo borró, no lo quitó. Que en Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre, fíjense, del polvo de la tierra, somos polvo, a donde vamos a regresar un día, al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto nos separa del resto de la creación. Dios nos hizo separados del resto de la creación. Dice Jehová: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿De quién habla? Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos compuestos de lo mismo, pero con el pecado murió el Espíritu hasta que venimos a Cristo Jesús y renace, ¿verdad? El hombre fue creado de manera especial con los atributos de su Creador. Nos dio el Espíritu, nos dio alma, nos dio cuerpo, nos dio inteligencia, nos dio belleza, conocimiento, ciencia, nos dio inocencia, libre albedrío, y etcétera, y etcétera. Las cualidades. Piensen en Dios, ¿quién es? Fue la creación perfecta. El hombre fue la creación perfecta de Dios. Pero ese pecado que trajo Satanás contaminó su creación. No solamente el hombre, pero todo el mundo, toda la tierra. Ahora no pensemos que Dios fue sorprendido por el pecado de Eva. No, Dios los crió para ser compañeros. Dios nos crió para nosotros, para ser compañeros con Él. Originalmente para vivir para siempre. Un compañero con quien podía caminar, con quien podía platicar, con quien podía tener una conversación. ¿Por qué nos hizo así? Porque no quería robots. Si Él quería un robot, bien facilito lo hubiera hecho. Pero no.
Pero desde este punto Dios inició su plan para la redención de la humanidad. El hombre cayó por ese pecado. Ahora, para nosotros, si somos fieles a estudiar nuestras Biblias, nos damos cuenta de que desde el mero principio, desde Génesis en el Antiguo Testamento hasta el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, habla de los sacrificios que Jehová requería de su pueblo. Especialmente en el libro especialmente en el libro para gobernar su pueblo, que fue Israel, en el libro de Levíticos, que es la ley. Ahí es donde vienen todas las leyes. Sacrificios requería de ciertos animales o de ciertos aves, pero designados como criaturas limpias, ceremonialmente limpias para los sacrificios. Y también requería productos de la tierra, que se crecían en la tierra, para ofrendas para Dios. Pero todos tenían que ser ceremonialmente puros. Por medio de todo el Antiguo Testamento, los animales sacrificados tenían que ser tomadas de la cría del hombre, que le costara algo al hombre. Tenían que ser de 1 año, machos, sin defectos, tenían que ser perfectos. Perfectos, ¿ok? No podía tener ninguna falla. Por ese sacrificio se ofrecía a Jehová por el sumo sacerdote de parte del pueblo. Y se ofrecía por múltiples razones. Pero la razón principal por estos sacrificios y el sistema de sacrificios era por el pecado, para cubrir el pecado del pueblo y del individuo, de cada uno de nosotros. También se hacían sacrificios de gratitud. ¿Ok? En la generalidad de los sacrificios ofrecidos a Dios, escuchen, bajo la ley se supone que el ofrendante reconocía por conciencia que la muerte, como juicio de Dios por el pecado, estaba sobre él. Él venía el ofrendante, traía su corderito, ponían las manos sobre él, lo degollaban, sacaban la sangre y lo ofrecían a Dios. Pero ese corderito estaba muerto, era la muerte. ¿Y cuál es el precio del pecado? La muerte. Eso es lo que reconocía uno conscientemente cuando traía sus ofrendas. Esta es la base del concepto de la propiciación. La propiciación es un aceptable sustituto para recibir la misericordia o favor de Dios. Cuando traía un sacrificio uno, le estaba pidiendo a Dios su perdón por sus pecados. O le pedía un favor que Dios viera a él en favor. Cuando Adán y Eva conscientemente violaron la palabra de Dios al comer el fruto del árbol, de la ciencia del bien y el mal, el cual Jehová específicamente les dijo que no podían hacerlo, era prohibido, cambiaron su naturaleza perfecta a una naturaleza pecaminosa. Eso lo hicieron conscientemente, porque fueron contra la palabra de Dios. Y todo ser humano desde ese momento, de ese punto en tiempo, ha heredado esa misma naturaleza. Yo sé que yo no lo quisiera, pero así es.
Yo nací así, nos dice la palabra que nacimos en pecado y no hay resolución hasta ese momento. Pero Jehová en su infinita misericordia para su creación instituyó su plan de redención. Y ahora, con el conocimiento y entendimiento que nos da la revelación del Nuevo Testamento, de este plan, es donde encontramos lo que los judíos escudriñaban tanto a encontrar en la ley de Moisés. Ahora vamos al segundo versículo que tuvimos hoy, cita, que es el Cordero de Dios. Se entiende que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Todo lo que se presenta en el Antiguo Testamento viene a ser cumplirse en el Nuevo. Todos los símbolos, leyes, ritos, profecías, sacrificios y promesas se encuentran cumplidos en la persona de Cristo Jesús, el Mesías, con la excepción de unas ciertas profecías y promesas que han de venir en el futuro. Todavía no terminan. Pero cuando Juan Bautista declaró, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anunció que Jehová ha dado al hombre, no solamente a su pueblo escogido, sino a toda la humanidad, la oportunidad de regresar de nuevo a esa relación especial que Él estableció con el hombre en el día que lo crió. Es una oportunidad que se le da a cada uno de nosotros, a cada persona en este mundo. Es una oportunidad de regresar a ese momento en la creación, una relación especial con Dios. Dios mismo tomó forma de un hombre y vino a esta tierra para darse como el sacrificio perfecto que requiere la ley, su ley, para borrar los pecados de toda la humanidad. ¿Qué es lo que requiere la ley? Un cordero perfecto, sin mancha, de un año, que se sacrifique para el perdón del pecado de uno. Y así fue Cristo, el Cordero perfecto, que vino y Él mismo se sacrificó por nosotros. Ahora, Jesús el Mesías cumplió las profecías y promesas escritas sobre Él en el Antiguo Testamento. Nos da testimonio lo que dijo en el principio. Buscan, escudriñan las Escrituras, buscando el camino a la vida eterna. Y ellos hablan de Él. Estas son nomás unas cuantas de las profecías del Mesías, del que iba a venir a salvar a su pueblo. Nació de una virgen, nos dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Del linaje de David, el rey. Eso nos dice Mateo 12, 23. El siervo de Jesús, o del siervo de Jehová, que fue el siervo, lo que hizo él. Eso nos dice Isaías 42, 1 a 9. El sufrimiento del siervo también sufrió, como dicen las Escrituras. Eso nos dice Isaías 52, 13 y 53, 12. Hay dos citas ahí donde Isaías nos dice eso. Nos dice que no viera corrupción. No vio corrupción a su muerte. Eso nos dice el Salmo 16, 10. Nos dice que el grito de angustia, lo que nos dice el Salmo 22. Y hay muchos más que indican Cristo Jesús fue el Mesías que Dios iba a mandar. Ahora,
Jehová en su infinita misericordia y gracia nos ha dado la manera de recibir su perdón por nuestros pecados. Además, nos ha dado el regalo, es un regalo de la vida eterna con Él y con su Hijo el Mesías. Solamente requiere creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos al tercer día. Obedecer lo que Él nos ha enseñado y confesar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él fue el enviado de Dios a esta tierra. Ya no necesita sacrificios, ya no tenemos que traer corderos o derramar sangre de animales, como requiere la ley de Moisés. Cristo Jesús derramó su sangre, la sangre preciosa del Cordero perfecto de Dios, cuando se dio como sacrificio en la cruz de Calvario. Ya no se requieren más sacrificios. No se requiere. Ahora estos días los judíos quieren regresar a eso, lo que hacían en el templo. Buscan el templo, el tercer templo. ¿Para qué? Para comenzar a hacer los sacrificios de nuevo. Los corderos, la sangre, las ofrendas. Todavía siguen buscando, escudriñando las Escrituras, buscando ese camino a la vida eterna. Pero ya lo tenemos aquí. Un día, muy pronto, Israel, el pueblo de Dios, va a abrir los ojos. Se van a dar cuenta que ya ha llegado, ya vino su Mesías y lo crucificaron. En ese día van a tener arrepentimiento y en ese día Dios los va a salvar y darle lo que buscan, la vida eterna. Pero tienen que reconocer que es Jesús, el Mesías, y que ya vino. Y ellos lo crucificaron y arrepentirse y aceptar ese perdón que Dios da. Porque dice Juan 3:16 a 17. Yo sé que todos conocemos esos versículos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no o el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Porque si no tiene a Cristo en su vida, es el mismo pecado de la vida lo ha condenado. ¿Y cuál es el precio del pecado? La muerte. Pero con Cristo tenemos la esperanza de no ver la muerte eterna. Todos vamos a morir un día. Todos vamos a regresar al polvo de donde fuimos tomados. Pero nuestro espíritu va a estar con el Señor. Y un día, ese cuerpo, ese polvo, va a ser recogido y vamos a vivir en el cielo por toda la eternidad. Ahora en el libro de Juan, también, capítulo 19, versículo 30, el apóstol Juan nos relata las últimas palabras de Jesús estando colgado en la cruz. Él dijo,
consumado es. Y entregó su espíritu. ¿A qué se refería Cristo con esas palabras? El plan de redención para la humanidad está completo. No requiere más. Su sacrificio ha borrado los pecados del mundo. Si uno cree en el Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora, yo quisiera tener la seguridad que todos nosotros entendemos lo que Dios ha hecho para con nosotros. Que creemos en Cristo Jesús. Creemos que Él es el Hijo de Dios. Creemos que Dios lo resucitó al tercer día. Y que está a mano derecha del Padre intercediendo por nosotros. Pero yo sé que hay personas que nos escuchan por los medios electrónicos que el Señor nos ha dado aquí. Y yo sé que hay personas que tienen interés, curiosidad, que quieren aprender. Pero lo que yo quiero es que esta persona, cualquier persona, sea salvo. Que tenga a Cristo Jesús en su corazón. Para que un día, cuando suene la trompeta o lleguemos a fallecer, vamos a estar con el Señor. Por la eternidad. Eso es el deseo más grande que yo tengo en mi corazón. Y por eso, cualquier persona que nos está escuchando esta noche, si este mensaje ha llegado por cualquier razón a tu corazón, que el Espíritu Santo te ha hablado, te ha tocado, este es el día, este es el momento que el Señor te está hablando, que el Espíritu Santo te está llamando. Tienes la oportunidad de recibir vida eterna este día, si tú lo quieres. Es una decisión que va a llevarte por toda la eternidad. No nomás hoy o mañana, pero por toda la eternidad. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús en tu corazón como tu Salvador, toma esta oportunidad de hacerlo. Nomás decir, Señor, Cristo Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú viniste a este mundo a redimirme, a perdonar mis pecados. Yo sé que soy pecador y yo quiero dejar esa vida. Señor, perdóname, ayúdame. Ven, entra en mi corazón, límpiame del pecado que yo traigo. Te acepto como mi Salvador y acepto que tú me puedes dar vida eterna. Perdóname, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has dicho esto y lo has creído en tu corazón, bienvenido a la familia de Dios. Ahora, hermano, si ahora una persona te hace esa pregunta, ¿por qué tuvo que morir Jesús por salvarnos? Le puedes dar una respuesta sabia y bíblica. Y podrás asegurarles que todos sus pecados serán borrados por siempre. No nomás cubiertos, pero borrados, olvidados, al aceptar a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué puede tener esa aseguranza, esa seguridad? Porque Él pagó el precio del pecado por tú y por mí. Ya no requiere sacrificio. Él hizo el sacrificio para toda
tiempo para toda persona. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias esta tarde por este estudio, esta palabra que tú querías para tu pueblo. Señor, ayúdanos a entender, danos ese deseo de conocerte más y más cada día. Tu palabra nos habla a cada momento. Señor, ayúdanos a entender, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así podemos vivir la vida que tú deseas para con nosotros. Te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te bendecimos y te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.